Yo soy Guillermo Bocanegra, soy guitarrista, eh, tengo proyectos de guitarras como Trip 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 Trío y hago parte del ensamble CG, difusor de música contemporánea desde hace más de 20 años, y tengo un trabajo también solista. Soy docente en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, y guitarrista activo desde el año 2000 o un poquito antes. Mi nombre es Luis Castellano Sánchez, licenciado en Música y Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, guitarrista activo en el Cuarteto Colombiano de Guitarras, en el que he tenido la oportunidad de participar y tener pues condecoraciones en algunos festivales de música andina colombiana. Y actualmente soy el líder del área de cuerdas pulsadas del programa de formación musical de la Filarmónica de Bogotá, también en el cual me desempeño como director de la Estudiantina Filarmónica Infantil. Bien, con respecto a la situación de la guitarra actualmente en Colombia, yo más que hacer un diagnóstico de la guitarra en Colombia hoy, lo que te puedo contar es que fui y he sido testigo activo del movimiento de la guitarra en Colombia desde los años 90. He visto primero cómo ha crecido a todo nivel, desde las universidades, desde las personas que estudian, desde los interesados, desde los mismos aficionados, el público. Ha cambiado enormemente, ha subido enormemente el nivel también, y comparado con otros lugares de América Latina, siento que hemos ido cada vez equiparando nuestros niveles. No quisiera compararnos tampoco, pero lo que conozco de la escena de la guitarra en América Latina y algún lugar en Europa, vemos que pues estamos muy bien parados. Bueno, una orquesta de guitarras, yo considero que sería, digamos, un escenario importante de formalización de músicas específicamente pensadas para nuestro instrumento, con la gran posibilidad de una orquestación de un elemento tímbrico, elemento contextual, elemento dinámico, que le da un formato muchísimo más grande, la importancia y relevancia que se merece nuestro instrumento. O sea, el instrumento como tal en nuestro contexto es supremamente clave a nivel cultural. La guitarra tiene un papel supremamente importante en los sistemas sonoros de nuestro país, en Latinoamérica en general, pero pues en nuestro país específicamente es vital. Estas agrupaciones suelen tener, digamos, críticas respecto a que no tienen una variación en términos tímbricos. No hay una variación como una orquesta sinfónica, y pues que obviamente tenemos un registro muy similar, pero las posibilidades sonoras que tiene nuestro instrumento, la exploración que podemos llegar a tener con muchas técnicas, puede llegar a ser un elemento importantísimo para dinamizar 4, 5, 6 voces, dependiendo de lo que se necesite, incluyendo, por qué no en una orquesta de guitarras, un contrabajo que refuerce la percusión también relacionada a lo que vamos a trabajar en cuanto al repertorio, y pues obviamente le da una magnificación al trabajo que tenemos en el repertorio como tal de cuerdas en guitarra específicamente. No es muy común, digamos que hay muchos referentes específicamente, pero no es muy común precisamente por esa crítica que recibe de lo tímbrico, de que no tiene sentido, como los cuartetos de guitarra, que uno también escucha muchas personas que hacen la crítica de que el cuarteto de guitarras pues no tiene ninguna relevancia, por ejemplo, comparándolo tímbricamente con un cuarteto típico colombiano. Pero es evidente que la capacidad interpretativa que podemos llegar a tener en el instrumento nos abre una posibilidad súper fuerte de lo que vamos a tener. Siento que la orquesta funciona como un medio de comunicación para transmitir no solamente repertorio y no solamente música, sino transmitir un poco de la cultura, de lo que se ha venido estudiando desde la parte académica y desde la parte pues juglar, desde la parte de las tertulias, de los acompañamientos, de la guitarra como acompañante, que también tiene un rol importante. Contar toda la historia de la guitarra y el uso que se le ha dado a la guitarra, ¿no? En un principio, pues esta era usada para amenizar tertulias,
amenizar a estos grupos, a estas personas que se les llamaba mecenas, que pues eran personas que le pagaban al músico, al intérprete, para que tocara varias horas al día en su propia casa o en un recinto del cual pues estaban varias otras personas, ¿no? Reuniones de este tipo. Y pues en un principio pues el uso de la guitarra pues no fue como muy importante a nivel académico. Entonces el repertorio pues tampoco daba para más. Y con la influencia europea pues esta la ha permeado de ese modo, ¿no? Tampoco es que haya habido mucho tiempo en el cual el proceso del uso de la guitarra media en el uso académico pues sea como muy fuerte comparándolo con otros instrumentos como el violín o las cuerdas frotadas o el piano, ¿sí? Entonces esos son como dos factores importantes y el otro yo creo que es el desinterés de la gente en general en cuanto a que escuchan, por decirlo así, un concierto de guitarra solista o un concierto de un guitarrista importante y pues es como que no es como tan llamativo, no es como que a la gente les nazca ir y escuchar ese tipo de repertorio porque pues no es, como decía antes, un poco llamativo. Siento que tenemos varias razones para explicar por qué la visibilidad de la guitarra clásica no es muy alta en el país. Una de estas razones es que no contamos con muchos espacios donde mostrar nuestro trabajo y el repertorio que estamos interpretando. Sumado a esto, la gestión de un músico solista siento yo que puede ser un poco más compleja que la que puede hacer o la que pueden hacer un grupo de personas que trabajan en una agrupación y que trabajan colectivamente. También es cierto que los intérpretes de la guitarra clásica tenemos diferentes intereses respecto al repertorio. Y con esto quiero decir que existen los guitarristas interesados por las músicas clásicas, por el repertorio europeo en gran medida, pero también están los guitarristas interesados en el repertorio latinoamericano y en el repertorio tradicional, pues de las músicas populares tradicionales del país, de Colombia. Entonces es cierto también que el desconocimiento del público y de la audiencia nos ha llevado un poco a esa invisibilidad, ¿no? El hecho de que las personas relacionen música clásica con guitarra clásica por el nombre académico que se le ha venido dando al instrumento. Pero realmente es muy interesante saber también que en un concierto podemos encontrar pasillos para una guitarra sola, bundes para la guitarra sola, guabinas, torbellinos, porros y un montón de música que está relacionada a nuestra tradición, que es muy interesante, muy llamativa y que al mismo tiempo no necesita de letra ni de acompañamientos ni de otros instrumentos para ser escuchada y disfrutarse. Que es muy importante este tipo de conciertos en la comunidad para acercar a la sociedad al arte, que el arte no esté en las élites ni esté en los grandes teatros, sino que simplemente esté aquí en el barrio para dar toda esta diversidad cultural que los jóvenes hacen cada día con las artes plásticas, las artes musicales en este caso y las artes escénicas. La orquesta de guitarras como tal no se visualiza aún como un elemento importante en términos de la organología instrumental. Es supremamente importante porque va a permitir articular los procesos de formación en la guitarra como tal. Le va a dar el lugar en la formación, la conformación de repertorios representativos de nuestro instrumento, no solamente colombiano, sino latinoamericano, universal. Va a permitir, obviamente, proyectar artísticamente este tema del instrumento, pero no solamente en circulación. O sea, lo artístico podemos verlo desde el tema de circulación, pero también lo que eso tiene en implicaciones a nivel sociedad, y es, por ejemplo, la construcción de públicos que se interesen en este instrumento. A pesar de que sea un instrumento muy popular, usted siempre va a hablar de talleres de música y todo el mundo va a querer el de guitarra. O sea, es masivo en muchos términos, pero también a nivel formativo digamos, los nichos son muy limitados.
Y eso ya después en los programas de pregrado también se empieza a ver, o sea, ya hay muchos menos aspirantes, pero pues ya con esto, con la formación de públicos, con llevar la guitarra a distintas localidades, con formar repertorios que generen impacto, ¿sí? En el tema estético, en la sensibilidad de las personas, pues ya va a generar un interés masivo más allá del que existe ahora como por el tema visual de lo que significa una guitarra con la música comercial, sino en el impacto cultural que tiene para nuestro país. Insisto, los sistemas sonoros de nuestro país son ricos en muchos ritmos, muchos aires, y la guitarra es casi que un eje articulador en muchos de ellos, dependiendo de las regiones obviamente, pero a pesar de que tenga pues esa relevancia en lo sonoro, el impacto suele ser, todavía está muy limitado, todavía está muy específico a los nichos específicos de lo académico. Y el taller de guitarra del barrio pues se queda ahí, pero no hay una socialización más fuerte que permita un enamoramiento del instrumento y un impacto más fuerte. De cierta forma, pues siento que este proyecto puede generar un espacio al cual comunique muchas cosas entre el público y nosotros como artistas. De cierta forma, nos ayuda a nosotros a crecer como artistas en un escenario, ya que como la pregunta anterior, pues no se visibiliza mucho la guitarra clásica. Entonces esto nos permite a nosotros formarnos como mejores artistas, ¿no? Y a ustedes como público les permite pues asistir a conciertos, tener como más conocimiento acerca de la guitarra clásica, y de cierta forma pues se forma un aprendizaje mutuo entre ambas partes. Hace tiempo teníamos una visión completamente de solistas y una formación solo así, solistas, concurso para solistas, muy como una propuesta de música de cámara muy incipiente, muy inmadura. Y hoy en día hay una propuesta de música de cámara riquísima, hay formatos de música de cámara que tienen desde la guitarra e instrumentos electrónicos, la guitarra e instrumentos tradicionales, la guitarra e instrumentos, entre comillas, clásicos, en fin, la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Entonces, si hay algo que se puede valorar de este aquí y este ahora, es que los guitarristas estamos trabajando en grupo y que estamos aprendiendo a hacer música en conjunto. Para mí estar en esta agrupación como la que es OCFAS ha impactado en mi ámbito profesional muy positivamente, ya que siento que la guitarra, al ser un instrumento solista, nos da muchos espacios para que se muestre la guitarra en este formato dentro de una orquesta. Y siento que siempre se abren muchos espacios dentro de la guitarra, pero son consumidos obviamente por los mismos guitarristas, y con esta agrupación siento que la guitarra puede ser llevada un poco más allá a otros espacios, a que gente se interese un poco más por el instrumento y que se muestre precisamente en un formato más llamativo para otras personas y no solo para dentro del mismo círculo de músicos. Y esto lo impulsan mucho también las orquestas de guitarras o ensambles de guitarras o grupos de guitarras en los cuales el arreglo es obligado, el estar muy atento del otro es el pan de cada día, y otra cantidad de cuestión de cosas que tienen que ver con el hacer en grupo con la comunidad que antes no se tenían en cuenta.
proyectos así como estos que me ayuden como a no abandonar mi profesión, sino que la pueda ejercer en distintos espacios en la ciudad o en la localidad. Bueno, yo decido presentarme a esta convocatoria, también por estar en contacto con otras personas, con otros guitarristas que hacen parte del circuito artístico de Kennedy. También porque en esta orquesta estamos como abordando diferentes repertorios que no son usuales en la academia, desde las universidades, como es el repertorio de compositores y compositoras colombianos. Esto también nos brinda diferentes experiencias, tanto en tocar en grupo como en formato solista. En mi construcción como intérprete de guitarra solista y guitarra clásica, OCFAS ha ido
ha ido aportando cosas gigantes en ámbitos muy específicos. Uno de ellos es la interpretación. Creo que el poder compartir con compañeros que han tenido otras experiencias con las distintas músicas que hemos ido tocando en la orquesta le aporta a uno una esfera gigante de aprendizaje, tanto en músicas colombianas, tanto en composiciones de los propios directores de acá, de los compañeros que como que cuentan unas experiencias de lo que han vivido y que quizás uno muchas veces no tiene esa oportunidad de vivir o no lo ha visto de esa manera. Entonces como que ese grado de profundidad interpretativa se va trabajando con ellos y es toda una construcción mutua. Bueno, mi experiencia tocando con otros estudiantes de otras universidades ha sido pues bastante positiva. La verdad que me ha gustado muchísimo porque he conocido personas que no conocía y aparte de ello como que se fomentan cosas importantes para la comunidad guitarrística. Por ejemplo, el compartir de diferentes saberes, diferentes experiencias, cositas en aspectos técnicos, musicales, en el repertorio. También al tener formaciones tan distintas dentro de lo que es la guitarra, pues asimismo aprovechamos eso para tener un poco esa diversidad dentro del grupo, que cada uno pueda aportar sus ideas y que también lo provechoso es que los directores incluyen también esos aportes que cada uno da en los ensayos. Y precisamente eso es lo que quiero resaltar en este punto. Creo que la orquesta está diseñada en forma de construcción y desmitificación de esos roles de ensamble musical que muchas veces por tradición se han impuesto, ¿no? Que son, no sé, el director es el líder, es el que comanda y crea la obra. Siento que acá hay una labor mucho más constructiva y eso es en gran medida porque todos nos sentimos colegas y ni uno es menor o mayor que el otro, sino que somos pares que van construyendo música y sentido musical y esas músicas se ven reflejadas de esa manera y esa es precisamente la riqueza que queremos entregar a las personas. Entonces eso es lo que me parece grandioso y lo que me ha construido como tal en la interpretación de guitarra clásica. La orquesta de guitarras OCFAS contribuye a mi vida profesional como guitarrista de dos maneras, en el campo laboral y en el campo musical. En el campo laboral, pues porque me da la oportunidad de formar parte de un grupo que está buscando emerger dentro de la localidad de Kennedy, que es pues una localidad con muchísimo movimiento dentro de Bogotá y en la que a pesar de que llevo viviendo mucho tiempo, pues nunca me había movido, ¿no? Toda la actividad cultural se enfoca en el centro de Bogotá y poco más. Y pues ver que se pueden gestionar conciertos también en otros lugares, habiendo tantos auditorios, porque Bogotá de verdad tiene muchísimos auditorios, ver que se empiezan a aprovechar con cosas no solamente administrativas, como siempre pasa, sino que ya empiezan a abrir otros campos para la expresión con la guitarra. Bueno, la importancia de realizar este tipo de actividades es que nos permite una perspectiva más multicultural, abrir nuestras mentes hacia nuevas perspectivas y mirar diferentes opciones de resolver problemáticas a través del arte, la música y la cultura. En mi ámbito profesional, OCFAS ha tenido una afectación importante. Creo que me ha aportado mucho en la consolidación de una comunidad guitarrística cercana, que quiere hacer cosas, que quiere intervenir, que quiere llevar la música de guitarra a los territorios, dejarla en otras personas y no solo en la academia. Creo que eso es algo muy importante y que me ha motivado mucho. Entonces esa afectación no solo ha sido profesionalmente en la habilidad de montar obras, de leer obras más rápidamente, sino también trabajar en equipo, sino también es ver cómo acercar la guitarra a territorios donde nosotros vivimos, donde estamos situados. Creo que eso es un crecimiento enorme
y con eso me puedo conectar con el campo musical. Y es que ese contacto con la gente que nos da esta orquesta, pues nos permite salir como del monasterio en el que los guitarristas clásicos estamos encerrados, por lo general, estudiando. Y eso está bien estudiar y recluirse para estudiar, pero también nos hace falta ese contacto, porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos pues es parte de las artes escénicas, la guitarra clásica es parte de las artes escénicas, y nunca estamos en la escena, muy pocas veces, máximo 4 o 5 veces al año, y eso es absurdo. Para todo lo que estudiamos debería haber mucho más movimiento, y creo que este proyecto de verdad contribuye a eso, contribuye a ponernos en el escenario, de pronto no en el centro del arte de Bogotá, es decir, no en el centro y en las organizaciones grandes como Fuga o en escenarios como esos, pero no importa, igual nos permite estar en contacto con la gente, y es algo que sí nos hace falta y que necesitamos como artistas. Ánimas benditas que caminan sin cesar, que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Ánimas benditas que Dios las saque de pena y las lleve a descansar.
La cultura y la expresión artística es una dimensión propiamente humana. Por lo tanto, estos espacios ayudan al crecimiento de las personas de modo integral. Crecer en la cultura, crecer en la dimensión artística, en la dimensión musical, pues aporta al crecimiento integral del ser humano. Y es bueno que los habitantes de la localidad, en este caso de Kennedy, puedan también crecer en esos ámbitos de desarrollo humano. Pertenecer a la OCFAS ha sido muy importante en mi vida profesional. Yo me gradué hace más o menos 2 años de la universidad y pues digamos que la vida artística para un poco cuando para la universidad. Entonces volver a retomar con un grupo profesional y volver a tocar con gente, y más especialmente después de la pandemia, ha sido fundamental, un factor motivante y que seguramente pues no solamente yo sino todos mis compañeros compartimos ese mismo sentimiento y esa misma emoción cuando venimos y cuando trabajamos juntos. Pues me parece muy bonito, agradable, educativo, excelente. Y sí me gustaría que ojalá cada 8 días al menos. Bueno, sobre la cultura de la guitarra en Kennedy, yo pienso, de pronto de forma radical, que no existe una cultura de la guitarra en Kennedy. Creo que se está intentando generar, pero creo que todavía no está claro cómo se va a hacer. A mí me parece que hay que partir de la naturaleza de la guitarra clásica. Creo que es un instrumento que viene de la evolución de instrumentos cortesanos en el siglo XV y en España específicamente. Yo me imagino esa corte de España como un lugar silencioso, porque la música que se estaba haciendo en ese momento pues no solamente pretendía ser un elogio para los reyes, sino que era más que todo música religiosa. Entonces creo que al igual que en las iglesias, lo que buscaban en los espacios cortesanos de España de esa época era el silencio, para que el instrumento hablara y digamos que llegara de la mejor manera posible a Dios. Bueno, ya estamos en el siglo XXI, ya el centro del arte no es Dios, pero creo que esa estética de silencio y del corazón de las personas uniéndose al sonido, pues se puede trasladar a nuestra época y creo que es muy importante. Entonces, ¿cómo empezar una cultura de la guitarra en la localidad de Kennedy? Pues buscando espacios que tengan esos entornos silenciosos que nos permitan escuchar, porque creo que ese es el problema. La guitarra no es un instrumento que esté hecho para sonar muy fuerte, al contrario. Tiene un sonido suave, por lo general necesita amplificación si está en auditorios grandes. Entonces, creo que la clave para crear un entorno ideal para que la guitarra pueda introducirse y ser significativa de manera cultural, pues es buscar entornos de silencio donde se pueda introducir a la gente en silencio y con eso darles la oportunidad, la emancipación del ruido, que puedan concentrarse. De pronto haya gente que nunca en su vida ha experimentado el silencio por completo, o al menos lo suficiente para poder concentrarse en el sonido puro. Entonces, ese es el camino, pienso, buscar entornos silenciosos. Y no tiene que ser escenarios grandes, no tienen que ser salas de concierto inmensas. Puede ser en un bar, en un café, puede ser en un salón comunal, pero lo importante es la disposición de la gente, del Estado y de los guitarristas para buscar ese entorno de libertad y silencio para las personas. Bueno, en primer lugar, con relación a lo que ustedes están haciendo, ese pensamiento de descentralizar me parece espectacular. O sea, ahorita pensándolo, me parece espectacular que, por ejemplo, en la iglesia San Alfonso de Ligorio o más allá de la iglesia de Santa Isabel de Hungría, por allá eso creo que es Mosú, se proponga precisamente un concierto de una propuesta artística que no tiene, digamos, o sea, irrumpe en la cotidianidad de la comunidad, que realmente no están acostumbrados a este tipo
de manifestaciones artísticas. Eso a mí me parece espectacular. O sea, yo pensaba que se continúe haciendo una propuesta de hacerlo por allá arriba en el barrio Tiguaque, que eso es ya la último barrio de Bogotá, hacia la vía antigua Villavicencio. En el salón comunal, qué sé yo, itinerante, o el cuarteto Cordam, o sea, me parece espectacular, y generar obviamente una propuesta de circulación que invite a la comunidad, venga, les mostramos qué es esto, compartimos con ustedes, y supremamente importante que se dinamice con la comunidad, que se socialice cuando se esté tocando, también rompiendo ese tema de los esquemas protocolarios de lo que es un concierto, que, ¿sí? O sea, bacano, que se pueda entrar a hablar con la comunidad, explicarles, digamos cuando una obra tiene más de un movimiento, pues explicarles, también sobre el tema del repertorio, todo eso genera públicos para nosotros, y si hay algo que está, digamos, en crisis ahorita es ese tema. Un concierto académico, gran intérprete, o digamos que la recurrencia de la asistencia, del aforo, es difícil, porque no todo el mundo está interesado en esto, pero no porque no sea valioso, sino porque realmente no lo conocen. O sea, no saben qué es eso. Y yo creo que ahí la academia tiene que hacer un trabajo muy fuerte de masificar y de dar a conocer su discurso para que pues sigamos teniendo público, porque en últimas público significa también dignificación de la profesión. Parece buena este espacio de cultura que la localidad está haciendo a nivel Castilla y Kennedy, que se vuelvan más constantes, que esto vuelva, que no sea solamente la orquesta de guitarra, sino que tengan ojalá orquesta o coros para que eso se divulgue más. Que la juventud llegue más hacia el aspecto de cultura, ya que ellos creen que solamente la música es el reggaetón, la bachata y los ritmos actuales. No estoy de desacuerdo con esos ritmos actuales, sino que sigan, pero que ellos vuelvan a mirar hacia atrás, hacia la cultura, hacia la música antigua, que es muy buena. Bueno, para mí la importancia de desarrollar estos espacios culturales relacionados con la música y sobre todo con la música clásica es que podemos brindarle pues a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa y a las comunidades también en los barrios de la localidad una oferta cultural diferente, dado pues que en este momento pues estamos absorbidos como por una cultura musical que se ha reducido pues a lo comercial. Hoy en día pues es necesario mostrarle otro tipo de ofertas a los estudiantes, que ellos conozcan que hay otros tipos de músicas que también los pueden llegar pues a inspirar y a enamorar, tanto como el día de hoy pues en el concierto que nos pudieron ofrecer los compañeros de la fundación en el Colegio Villarrica. Es importante pues porque los niños deben aprender a escuchar otros tipos de músicas, deben entender pues que no estamos reducidos solamente a el reggaetón o a esas músicas que no nos están dejando de pronto mensajes muy positivos, y que por el contrario pues están desarrollando ciertas conductas sociales que no están generando un buen ejemplo en los niños. Recuperar esa historia musical, esas músicas clásicas, esas ofertas que de pronto los padres de familia no les pueden ofrecer a los niños en sus casas, es muy importante poderlas ofrecer pues en estos espacios educativos. La actividad cultural de la guitarra en la localidad de Kennedy es curiosamente menos activa de lo que yo quisiera. Es muy extraño ver que tantos guitarristas vivan en la localidad, pero realmente la guitarra no suene, digamos, como con gran reverberancia, como por lo menos en localidades como Chapinero, que reúnen a las universidades. Pero de alguna forma los guitarristas viven en esta localidad, entonces siento que este proyecto contribuye a la actividad cultural, a la oferta cultural de la localidad y también a el trabajo de los guitarristas y de los músicos que vivimos dentro de la localidad y que volvemos a ella todas las noches después de ir al centro de la ciudad a estudiar o a trabajar.
verdad que tuvimos el honor de tener el grupo OGEAS de concierto de guitarra en nuestra institución. Considero que es una importancia altísima. Hoy seleccionamos los mejores niños de acuerdo al rendimiento académico del primer periodo. Estuvimos de verdad muy felices, los niños interactuaron con los artistas, salieron muy motivados. Entonces agradecemos de verdad el apoyo de la alcaldía que nos brinda con esta clase de eventos que nos ayudan a la parte cultural, convivencial, brinda mucha alegría y esos espacios de poder interactuar en nuestra comunidad educativa. Bienvenidos todos los artistas a nuestra institución y todos los eventos culturales porque consideramos que contribuyen a la formación de nuestros niños. Mil gracias. Las puertas del Colegio Villarrica quedan abiertas para todas las veces que nos quieran acompañar. La guitarra clásica como instrumento y como cultura musical también ayuda a generar sentimientos en las personas, a despertar también sentimientos en las personas que motivan, que hacen elevar el espíritu, también que ayudan a mantener la cultura de lo antiguo y de lo nuevo junto. A pesar de que la cultura vaya progresando, es importante que elementos clásicos hagan parte de la formación cultural y de la expresión artística de las personas y de la sociedad. Este es un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma que ya se dio. Es un cambio de paradigma en el cual los jóvenes guitarristas ahora ya entendieron y valoraron que la música nacional, la creación que se hace acá en Colombia, independientemente del género que se aborde, es fundamental y es tan importante como las músicas europeas, como las músicas de otros lugares. Entonces siento que en la medida en que se va rompiendo ese paradigma, vamos entendiendo de una manera mucho más natural el valor de todas nuestras creaciones y vamos pudiendo invitar a cada vez jóvenes creadores que sean cada vez más jóvenes, incorporar en nuestros repertorios creaciones y música nacional, insisto, de cualquier tipo de género, y lo valoro mucho y siento que en Colombia ya estamos entendiendo y ya cambiamos, por lo menos en la escena cultural estamos proponiendo y estamos todo el tiempo ofreciendo y llevando al público lo local, lo nuestro. La importancia de estos eventos es fundamental por cuanto la juventud de hoy requiere conocer nuevas formas de comunicación, de esparcimiento, del manejo del tiempo libre. Y esto hace pues que los jóvenes y en general la comunidad conozca también un poco de la cultura, de la música, que hay distintas formas de ser, de sentir, de vivir este tipo de espacios. Bueno, mi perspectiva frente a la guitarra clásica es una forma de expresión completamente distinta, si se quiere, a la tradicional, ¿sí? Se viene de una corriente de bambucos, de otro tipo de música, más como de tipo popular, y es importante que se conozca lo que es la guitarra clásica en sí. Y con relación al programa de formación musical de aquí de la Filarmónica Bogotá, ¿qué se ha hecho para que precisamente esto, se maneje de esa manera y tenga un impacto así? Exactamente eso, descentralizar el tema de los conciertos específicamente en los teatros, digamos, principales, y dinamizar pues la oferta de circulación de nuestras agrupaciones de estudiantes, las infantiles, las prejuveniles, en escenarios que tienen ya una relación más intrínseca con las distintas localidades. Por ejemplo, en el Teatro El Ensueño, que está en Ciudad Bolívar, pues ha tenido una gran acogida toda la propuesta artística que tenemos acá. Siempre se llena, es muy chévere. Además que los padres de familia de los estudiantes que están en el programa dicen, bacano, es cerca de la casa. Entonces eso se comienza a tener en cuenta como ese escenario demográfico para precisamente ofertar todo el tema de circulación.
que algún elemento de los centros aquí en la localidad de Santa Fe, entonces hay un colegio que tiene un auditorio interesante, se invita a la comunidad para que participe. Es importantísimo descentralizar, supremamente importante, y socializar los resultados. O sea, siempre pues vamos a buscar una excelencia artística, pero entendemos que también hay procesos en formación, pero eso es valioso también, socializarlo con la gente. O sea, mire, así vamos. Y nuestro objetivo, entonces de pronto cierra una agrupación un poco más madura en términos musicales, es este. Entonces, este es nuestro objetivo, podemos socializar de esa manera. El tema de la orquesta es particular porque desde el principio se ha pensado este programa para las comunidades, población en área periférica y en condición de vulnerabilidad. Claro, tenemos centros filarmónicos obviamente un poco más centralizados, pero pues también tenemos en Sumapaz, tenemos en Usme, tenemos Ciudad Bolívar, Bosa, y son zonas lejanas en donde la idea es precisamente llevar todo este tema de la formación musical y los resultados positivos que esto puede llegar a tener para la comunidad, para la formación de los chicos. La importancia que tienen este tipo de eventos en nuestras instituciones es muy amplia. ¿Por qué es amplia? Porque le genera a nuestros estudiantes nuevas habilidades, destrezas, crean en ellos como esta sensación de descubrir nuevas cosas, de tener nuevas vivencias. Entonces realmente considero muy importante para nuestra comunidad, para nuestra localidad, que se sigan llevando a cabo este tipo de interpretaciones de eventos, pues para el fortalecimiento de habilidades, destrezas y experiencias en nuestros niños, niñas y adolescentes.